Érase una vez, en un país muy lejano y muy frío, vivía un desarrollador de videojuegos. Bueno, era yo, ¿no? Y un día me levanté y estaba intentando hackear el Wi-Fi de mi vecino. Y pensé, quizás si tuviese un trabajo de verdad, podría permitirme pagar mi propia conexión a Internet. Así que me fui a San Francisco a trabajar por una startup que se llama GitHub. Entonces éramos 12 personas, así que no cuenta como un trabajo de verdad, pero ahora somos 150 y las cosas van bastante bien. Buenas tardes, me llamo Vicent Martí, la gente de América no sabe pronunciar mi nombre, así que me llaman por las iniciales, que son BMG. Me pueden encontrar en GitHub, GitHub/BMG, en Twitter, Twitter/BMG, y trabajo en el equipo de sistemas de GitHub. El equipo de sistemas de GitHub somos los que nos encargamos de más o menos mantener a raya la infraestructura de Ruby que ejecuta todo el stack de GitHub. Esta charla va sobre historias de horror que nos hemos encontrado a lo largo de los años a la hora de hacer deployments enormes de Ruby en producción. Historias tenemos, bueno, cientos de historias, miles. Ruby es horroroso, pero me he quedado con un par porque creo que son las más interesantes, las que les pueden resultar más útiles y las que es muy probable que ustedes también se hayan encontrado o se vayan a encontrar en el futuro. Y he decidido contar estas historias como si fuesen cuentos de hadas porque me aburro mucho. Tengo mucho tiempo libre, estoy en casa, me aburro y pasa esto. Capítulo 1. Marky Sweep, el cuento de un estúpido colector de basura. Verán, cuenta la leyenda que dentro de Ruby vive una criatura monstruosa, el colector de basura, que se encarga de buscar los objetos que no estamos usando en nuestra aplicación y liberarlos. Se sabe muy poco sobre esta criatura, porque todos los cuentos, todas las historias que se han escrito sobre ella, están escritas en un lenguaje anciano, un lenguaje antiguo, ya perdido, lleno de símbolos arcanos que no sabemos descifrar. En japonés. La documentación está en japonés y, claro, no nos enteramos. Esta criatura, en realidad, son dos criaturas en un mismo cuerpo, dos cabezas. La de la izquierda se llama Mark y es la más tonta de las dos. Y a la derecha se llama Sweep, y es un poco más lista, pero sigue siendo muy tonta. Ellos hacen el colector de basuras de Ruby. El colector de basuras de Ruby es conservativo. Esto quiere decir que no sabe muy bien lo que hace. No determinístico, que quiere decir que no sabe cuándo lo hace. Stop the war quiere decir que les odia a ustedes y odia su código. Y Mark a Sweep quiere decir que es muy lento. Básicamente una mierda, hablando mal y pronto. Les explico un poco cómo funciona esto. Cuando Ruby decide que es hora de lanzar el colector de basuras, el primero que entra en acción es Mark, la cabeza izquierda, ¿no? Y Mark se encarga de caminar el grafo de objetos de Ruby y marcar todos los objetos que sean objetos de Ruby que estemos usando. Esto a nivel de Ruby es muy sencillo, quiero decir, las variables que están en nuestra función las estamos usando, las variables de instancia de nuestra clase las estamos usando, los globales los estamos usando. Pero la cosa se complica un poco porque Ruby está implementado en una máquina virtual en C y entonces le pasa punteros puros en ese stack nativo que tiene C debajo de la máquina virtual de Ruby. Y el problema está en que el colector de basura, que no es muy listo, debe viajar no solo por Ruby, también tiene que recorrer el stack, la pila en C y encontrar los punteros en el nivel puro de binario de la aplicación. Esto en la práctica es muy complicado de hacer, sobre todo para el colector de basura, y acaba siendo algo así que como, esto parece un poco un puntero. Quizás, ¿qué hago? ¿Lo marco? Bueno, puedes probar a ver. Esto se llama dramatización. En realidad el colector de basura no habla, o igual sí que habla, no lo sé, la documentación está en japonés, así que... Luego de que Mark ha acabado con su trabajo, viene Sweep, ¿no? Y es el que se encarga de limpiar las cosas. El trabajo de Sweep es mucho más sencillo, porque Sweep tiene toda la lista de todos los objetos que el colector de basura ha creado. Y solo tiene que buscar los que no han sido marcados por Mark y prenderles fuego. Es muy sencillo para Sweep. El problema que tenemos aquí, el problema enorme que tiene Ruby, es que hay memoria que Ruby genera y que no es capaz de gestionar con su colector de memoria. El problema está a nivel de C. Veamos este ejemplo. Si estamos en una extensión de Ruby en C y tenemos un objeto, un string, una cadena de caracteres,
nosotros tenemos el value de nuestro string, y ese value es un puntero a un objeto de Ruby. Y ese es el valor que el colector de basura sabe cómo tratar. Pero claro, dentro de ese rstring, dentro del objeto de Ruby en C, hay un puntero a lo que es el buffer en sí. El buffer con los caracteres que componen nuestro string. Entonces, para poder trabajar en él en C, necesitamos llamar rstring para obtener ese buffer de caracteres, no el objeto de Ruby en sí. Entonces, el colector de basura de Ruby asume una cosa que es incorrecta, que es que piensa que mientras estemos usando esa cadena de caracteres, el objeto de Ruby seguirá en nuestro stack. Esto no tiene por qué ser así, porque si llamamos otra función, como la función doSomething, solo con nuestra cadena de caracteres, sin usar el objeto de Ruby, no tiene por qué seguir el objeto de Ruby en el stack. El compilador lo puede optimizar fuera y sustituirlo por solo la cadena interna, porque no estamos usando ya el objeto de Ruby en sí, solo estamos usando los caracteres que contiene. Entonces las cosas malas empiezan a pasar cuando dentro de esa función donde estamos usando el buffer interno de ese objeto, si por alguna extraña razón forzamos que se lance el colector de basura, va a pasar algo terrible, porque llegará Mark y empezará a subir por la pila, intentando buscar todos esos punteros a objetos de Ruby. Y cuando llegue a ese puntero, a nuestro buffer de caracteres, no sabrá qué hacer. Dirá, esto no es un puntero de Ruby. Claro, porque es un puntero de caracteres y no sabe que es el puntero que está dentro del objeto de Ruby. Entonces, como no ve que esto es un objeto de Ruby, no lo puede marcar, no hay ningún sitio para marcar. Y luego de que Mark haya acabado y Sweep empiece a liberar los objetos, cuando llegue al objeto de Ruby en sí, verá que no ha sido marcado, porque realmente no está en el stack. El objeto de Ruby no está en el stack ya, y le prenderá fuego. Le prenderá fuego al objeto de Ruby y le prenderá fuego al buffer que sí que está en nuestro stack, porque está dentro del objeto de Ruby. Claro, el resultado es que cuando volvamos a nuestra aplicación en C, ese buffer con el que estamos trabajando, lo seguimos usando, pero ya no existe. Ha sido liberado por el colector de basura. ¿Y qué pasa cuando lo usamos? Pues un fallo de segmentación. No sé exactamente cómo suena un fallo de segmentación, pero creo que es como una explosión dentro del ordenador, ¿no? Y dice, ¿qué ha sido eso? Creo que ha roto algo. Y yo no he sido. ¿Les parecerá que no les va a pasar nunca? Pasa constantemente. Quizás no se hayan dado cuenta, quizás lo hayan visto con el bug que tenía Bundler durante mucho tiempo, pero es un problema muy, muy serio y no tiene una solución fácil. Tiene unas cuantas soluciones, finales felices, pero que no son demasiado buenas. La primera me funciona muy bien, es emborracharse todas las noches hasta quedarse inconsciente. Dice la leyenda que si estás inconsciente cuando se cae producción no te pueden echar la culpa. A mí me funciona, además constantemente. Hay otro modo que también me gusta bastante, que es ponerle estrés en los caminos críticos del colector de basura. Es un modo muy técnico de decir, hacer que corra nuestra test suite hasta que se prenda fuego. Cuando se prenda fuego, mire, ¡oh, qué bonito fuego! ¿Cómo hacemos esto? Pues como el colector de basura usa la librería C, el malloc de la librería C, para generar memoria, simplemente activando el modo de perturbación de la librería C, hacemos que cada vez que libere memoria la sobrescriba con basura. De este modo forzamos que si se accede a memoria que ha sido liberada, habrá un fallo de segmentación siempre y se verá muy claro. Y luego, al nivel de Ruby, simplemente activamos el modo de estrés del colector de basura. Eso forzará que siempre que se pueda ejecutar una colección de basura, se ejecute. Ese modo solo tenemos que hacer correr nuestra suite, el test suite de nuestra aplicación de Ruby, y si hay algún sitio donde se pudiese producir el check fault, se producirá y lo podemos encontrar. Si quieren puntos extra, pueden usar Valgrind o Asan de LLVM en vez de usar el tampering de malloc, y eso les dará resultados muy, muy específicos donde se están produciendo esos accesos a memoria que ha sido liberada. El problema de Valgrind y Asan es que, como ponen hooks en cada acceso a memoria, hace que Ruby vaya muy lento. Y si encima de eso activamos el modo de estrés del colector de basura, hará mucho más lento. Y en la práctica, como pueden ver en este gráfico, donde comparan su test de Rails y la muerte de la última supernova del universo, pues va a durar un rato y no es muy práctico ejecutarlo en producción todo el rato. Y la última alternativa que tienen ustedes es hacer análisis estático sobre los binarios generados para su aplicación. Pero la última vez que expliqué esto en una conferencia de Ruby, alguien se tiró por la ventana, así que
voy a ahorrarles el sufrimiento y pasar directamente al segundo cuento. El capítulo 2 se llama Se nos acaba el tiempo, y es la historia de cómo funcionan los timeouts en Ruby. Cuando yo empecé en GitHub, yo no hacía Ruby. Bueno, ahora tampoco hago Ruby, no sé qué hago aquí. Y estábamos trabajando en una aplicación de backend y claro, yo puse timeouts por todos los sitios. ¿Saben lo que son los timeouts, no? Consiste en básicamente cortar una llamada a la red, a leer un archivo que pueda durar demasiado tiempo, para asegurarse de que la aplicación se mantenga responsiva, para terminarla antes de tiempo si está durando demasiado. Entonces estábamos trabajando en una aplicación de backend y le pregunté a uno de mis compañeros de trabajo, ¿qué opinión le merecen estos timeouts? Y me dijo mi compañero, no hay timeouts en Ruby, no hay cancelaciones. Que dije, ¿habéis mirado bien? ¿Alguna habrá? Digo yo. ¿Has escondido en una cueva, un cuevero? Y me dijo, no, la cosa está en que dice la leyenda que los timeouts en Ruby los trae un conejo blanco, como el de Alicia. Y el conejo blanco siempre llega tarde. Entonces yo pues intenté descubrir lo que pasaba. Fácilmente, require timeout, hice un require del módulo timeout y ya hice una llamada con timeout de 5 segundos a una llamada de red que esperaba que durara 1 minuto. Y lo ejecuté. Y esperé 5 segundos, esperé 10 segundos, esperé 30 segundos, 50. Y cuando pasó 1 minuto es cuando vino el conejo blanco. Venía sudado. Que llegó tarde, que llegó tarde. Que llegó tarde, hablaba uruguayo el conejo blanco. Y le dije, pues sí, llegas 1 minuto tarde. Digo yo que ya no hacía falta que vinieses, porque ya no son horas, ¿no? Y me pidió perdón, dijo, lo siento, es que no he podido llegar antes. Y me explicó exactamente qué pasaba. Me dijo, ¿sabes vos cómo funciona el timeout en Ruby? Y me lo explicó. En Ruby, para hacer un timeout, lo que hacemos es lanzamos un hilo de ejecución en paralelo, y lo ponemos a dormir el tiempo que debe de durar el timeout. Entonces, en el momento de que este hilo de ejecución se despierte, lanzará inmediatamente la excepción de timeout, y es cuando se produce el timeout efectivo. Es muy elegante, se lo dije al conejo, le dije, es precioso, es simple, es lindo, es elegante. Y me dijo el conejo, sí, y además es una mierda, no funciona. El conejo siguió explicándome un poco de internales de Ruby. Me dijo, el problema está en que en el intérprete clásico de Ruby, en Ruby 1.87, los hilos, los threads, están implementados como hilos verdes. Eso quiere decir que los hilos no son detectados por el kernel, son hilos internos al proceso, a la máquina virtual de Ruby, y los controla la máquina virtual en sí, con su propio scheduler, y los hace básicamente con stacks ficticios y haciendo long jump entre los stacks. Entonces, el problema está en que cuando uno de esos hilos, nuestro hilo principal de la aplicación, hace una llamada al sistema, al kernel, el kernel lo pone a dormir hasta que la llamada finalice. Cuando lees de un socket, cuando escribes un archivo, el kernel duerme todo el proceso de Ruby. Y el hilo verde que está en el proceso de Ruby y que es el que tiene que levantar la excepción que hará el timeout, no se ejecuta porque el kernel ha dormido todo el proceso de Ruby y no sabe que dentro del proceso hay otros hilos que deberían estar ejecutándose. En 1.93 el problema es básicamente el mismo, porque sabrán que 1.9, a partir de 1.9, los hilos son nativos. Entonces el kernel puede ver los distintos hilos. Pero cuando uno de los hilos, el hilo principal, hace una llamada al sistema y se queda bloqueado, el kernel lo pone a dormir. Y el kernel ahora sí que es capaz de despertar a otro hilo, el hilo que debe levantar la excepción que hará el timeout. Pero el problema es que Ruby tiene un GVL, un bloqueo global de intérprete, que es necesario tener el bloqueo global de intérprete para poder levantar excepciones o para poder hacer cualquier cosa. Entonces, si el hilo que está durmiendo en el kernel, el hilo de nuestra aplicación, el que hizo la llamada al sistema, tiene el GVL, lo tiene pillado, el hilo que tiene que levantar la excepción, aunque el kernel lo despierte, no va a poder hacer nada, porque no tiene la excepción y no puede pillarla hasta que el hilo principal no haya finalizado y se despierte otra vez. Esto es terrible, esto es una situación terrible. De hecho, yo esa noche dije, esto es una mierda, me vuelvo a hacer videojuegos aunque tenga que comer ramen todas las noches. No, esto no es lo mío. Pero me acosté y esa noche tuve un sueño. Me encontré con un espíritu de un hombre viejo en un pantano y dije, Obi-Wan, ¿eres tú? Y me dijo, no, estúpido, soy Dennis Ritchie, el creador de Unix. Le dije, lo siento, señor Ritchie, es que no lo había conocido porque está medio transparente ahora. Y me dijo el espíritu de Dennis Ritchie, usa la fuerza, niño.
Y digo, coño, me confundo, señor Ritchie, ¿qué se refiere con la fuerza? ¿De qué estamos hablando? Y me dijo, pero mira que eres imbécil, Unix es la fuerza. Y entonces me desperté y la mañana siguiente, cuando abrí mi ordenador, vi que en mi terminal había aparecido mágicamente abierta una página de manual de Unix que me explicaba cómo usar las señales. Claro, entonces lo vi todo claro. Si usan señales de Unix, como las mismas que existen desde los 70, lo que pueden hacer ustedes es poner un manejador de señales en el proceso de Ruby y cuando se hace esta llamada al sistema, el kernel, como tiene la señal de alarma preparada, despertará forzosamente al proceso de Ruby entero y desde el manejador de señales podemos cancelar el hilo que está en timeout en ese momento. Es muy elegante y por suerte otra gente lo ha pensado y hay una gema muy buena. Una gema muy buena que se llama System Timer que funciona perfectamente en Ruby 1.8.7. Y así más o menos solucionamos el problema de los timeouts en GitHub. En 1.87 usamos señales y el poder de Unix. En 1.93 nos aseguramos de que todo el código nativo siempre libere el GVL antes de hacer una llamada que pueda durar mucho tiempo. Y yo creía que esto básicamente servía para acabar con todo el problema que tenemos con los timeouts. Pero unos pocos meses después, eso es mi portátil. Menos mal que el hardware de Apple es bueno. Jesus. Sí. Sí. Unos meses después, en uno de mis viajes en el antiguo reino de Berlín, me encontré con un viejo amigo, Matthias Mann, el sabio, un mago blanco. Quizás lo conozcan por el nombre que usa en esta realidad, que es Matthias Meyer. Es el head honcho de infraestructura de Travis CI. Y si no saben lo que es Travis, búsquenme por los pasillos y pregúntenme cómo usar Travis, porque les aseguro que cambiará el modo en que hacen open source. Travis es muy bueno. Y además, Matthias también tiene un libro que se llama The React Handbook. Y si usan React en producción, deberían comprar el libro porque es muy bueno. Les juro que no me paga dinero por esto. Es un libro muy bueno de veras. Y es un ingeniero fenomenal, Matthias. Estaba hablando con Matthias y Matthias me contó, pues, ¿sabes qué? Yo también tengo un problema terrible con los timeouts. Me estaba contando, dijo, verás, en Travis estábamos usando JRuby, entonces yo lo paré, le dije, espera, a ver, ¿estar usando JRuby tienes un problema? Parece que más bien tienes dos problemas, ¿no? Entonces me dijo el mago, cállate la boca, niñato. Me dijo, estaba usando JRuby y la API de GitHub, que no pares de romper todo el rato. Y teníamos una llamada a vuestra API, que teníamos puesto un timeout para que, en el caso de que se cayese, que GitHub hubiese un problema, no parara de ejecutarse nuestro código. Y por alguna extraña razón, unas veces que la API de GitHub tardaba en responder, el timeout no estaba funcionando, no estaba cancelando esa llamada. Claro, entonces, como se estaba quedando parado todo el proceso, se cayó todo su backend por culpa de ese timeout que no funcionaba. Y le dije al mago, bueno, eso es bastante claro, ¿no? El hilo que tenía que hacer el timeout, o estaba durmiendo, o estaba atrapado en la GVL. Entonces el mago cogió su bastón, ¿no? Y me dio un golpe en la cabeza mientras gritaba, ¡insensato! JRuby tiene hilos nativos y tiene locking fino. Quiere decir que no tiene GVL, no tiene bloqueo global de intérprete. Y el hilo que hace el timeout siempre levanta el timeout. Esto es una buena cosa, pero me explicó exactamente qué es lo que pasaba con JRuby. El problema que tiene JRuby es que si tienen ustedes dos timeouts anidados, dos bloques de timeout anidados, el que sea más largo de los dos es el que siempre toma preferencia, aunque haya uno que sea más corto. Entonces ellos tenían dos bloques de timeout, uno a 10 minutos y el otro a 5 segundos. Y el de 5 segundos nunca funcionaba porque siempre estaba presente el de 10 minutos. Así es como se les cayó el backend. Y normalmente yo vendría aquí y les diría, esto es un claro ejemplo de por qué tienen que usar software Unix, que es más simple porque es más fácil de debuguear. Porque objetivamente hablando, esto es un bug muy feo, quiero decir. En la escala de bugs feos, esto está muy a la derecha. No me mientan. Hay bugs simples, bugs que pierdes una noche, hay bugs que pierdes una vida. Pues esto está muy a la derecha. Pero la cosa está en que el bug que tiene MRI con los timeouts me parece que está pues, bastante más a la derecha. Quiero decir, ya es poco salir del reino de los bugs, ¿no? Ya empezar a andar por los valles del sentido común y seguir andando, llegar a las montañas de la razón. Y
y subir las montañas de la razón y luego seguir andando y por fin llegas al país de qué coño haces. Y te encuentras a Ruby intentando hacer timeouts en hilos verdes, que dices, esto no lo habéis pensado bien. Y esto nos lleva a mi último cuento de la tarde, que se llama La princesa en la torre de cristal. Qué bonito. Verán, empecé contándoles que podría haber escogido 1.000.000 de historias diferentes sobre los problemas que tiene Ruby y escogí solo estas dos. Pero la realidad es que hay infinitas que les podría haber contado, porque MRI, el intérprete de Ruby, la máquina virtual oficial de Ruby, está fundamentalmente rota. Tiene problemas fundamentales en su diseño, en su implementación, que no tienen solución inmediata, que se notan un montón si están intentando utilizar Ruby a larga escala, en una empresa grande, en deployments de producción enormes. Y lo peor de todo es que el equipo de Ruby no tiene ningún interés en solucionar estos problemas. El equipo de Ruby es cada vez más defensivo, es más combatiente y tienen sus intereses muy fijos, muy claros. Es imposible contribuir a Ruby si no hablas japonés. Toda la discusión sobre los problemas esenciales de Ruby, los problemas fundamentales, pasa en japonés. Y no es posible para los pocos que somos capaces de mandar parches, de crear parches. Es muy complicado que se acepten, es muy complicado preparar esos parches si no hablas japonés. Es una situación terrible si está intentando utilizar Ruby en producción en una empresa enorme, porque es como si Ruby estuviese atrapado en una torre de cristal, como el cuento de Rapunzel. Nuestra querida princesa está atrapada en una torre de cristal. La podemos ver, pero no la podemos tocar. Es una situación muy mala. Y parece que no hay nadie que quiera rescatar a Ruby. Bueno, sí que hay gente, hay caballeros que llevan, caballeros de brillante armadura, que llevan años y años intentando hacer implementaciones de Ruby que funcionen. Me viene a la cabeza Rubinius y JRuby. Rubinius y JRuby son implementaciones que llevan años y años y años. Un esfuerzo increíble, un esfuerzo titánico, no solo porque tengan que reimplementar Ruby desde cero, sino porque tienen que luchar contra el equipo de Ruby Core, que no quiere hacer un estándar de Ruby, que no les interesan sus aportaciones, que solo les interesa poner features nuevas, que lo único que hacen es que otras implementaciones se retrasen más y sean aún más lentas. Objetivamente hablando, esto como cuento es una mierda, lo siento. Este último cuento era muy malo, pero es que no me quedan chistes, no me quedan bromas. Esto se lo digo de todo corazón. Si realmente les importa Ruby, si realmente aman Ruby, esto es lo que he venido a contarles. No he venido a contarles cuentos, he venido a darles ejemplos de cómo está Ruby roto y a recordarles que el futuro de Ruby, ahora más que nunca, está en sus manos. En serio, si realmente quieren a Ruby, si quieren cambiar el mundo, si quieren cambiar el mundo usando Ruby, ahora más que nunca este futuro está en sus manos y pueden hacer un montón para ayudarnos. Aunque no sean capaces de contribuir a Rubinius, aunque no sean capaces de contribuir a JRuby, seguro que tienen una gema open source en GitHub y el simple hecho de testearla y asegurarse de que funciona en Rubinius y en JRuby son plantar semillas para un futuro de Ruby mejor, un futuro de Ruby en el que participemos todos. Así que de todo corazón, si realmente les importa Ruby, ayúdenos a rescatar a nuestra amada princesa de su torre de cristal, ayúdenos a escribir JRuby, ayúdenos a escribir Rubinius, ayúdenos a escribir un final feliz para este cuento de hadas. Gracias.